Mi padre dijo, te quito todo para enseñarte humildad, pero cuando su hijo favorito lo dejó en la ruina y necesitó un lugar para vivir, solo le dije, yo también aprendí a no darte nada. Mi padre siempre tuvo esta obsesión retorcida con la idea de que la vida solo valía la pena si dolía. Crecí escuchando que los hombres se forjan a golpes, que uno aprende a ser fuerte cuando te quitan todo y te toca levantarte solo. Yo tenía 17 cuando mi madre murió y ese fue el principio del desastre. Él nunca supo manejar el duelo y, en vez de buscar ayuda o tratar de cuidar lo poco que quedaba de nuestra familia, decidió volverse más duro, más exigente y más injusto. Mi hermano menor, Chris, se convirtió de inmediato en su refugio emocional, el hijo perfecto, el que no podía equivocarse nunca. Yo era el que tenía que aguantar, el que era demasiado serio, demasiado independiente, demasiado parecido a mi madre. Eso lo decía él, como si fuera un insulto. Cuando cumplí 18, yo estudiaba, trabajaba medio turno en una tienda y trataba de mantener todo lo más estable posible, pero a él no le importaba. Decía que yo estaba muy cómodo, que necesitaba poner los pies en la tierra. Una tarde, de la nada, me quitó el carro que mi madre había pagado años antes. Dijo que me lo había ganado siendo un malagradecido. No hubo discusión. Solo me lo arrebató y lo dejó a nombre de Chris, que ni siquiera tenía licencia todavía. Yo traté de decirle que eso estaba mal, que era un regalo de mamá, pero él se puso como loco y terminó acusándome de ser un desagradecido que no entendía la humildad. Esa palabra se volvió un mantra para él, como si al repetirla pudiera justificar cualquier mierda que hiciera. No sé cuántas veces repitió que la humildad se aprende perdiendo cosas, que el orgullo se rompe solo con golpes. A los 19, decidió que ya no quería mantenerme bajo su techo. Recuerdo que esa noche estaba cansado del trabajo, y él simplemente me dijo que ya era hora de que fuera un hombre de verdad, que Chris necesitaba espacio, que él tenía sueños más grandes y que yo solo estorbaba. Así, sin más, me dejó fuera con 2 bolsas y un par de billetes que tiró sobre la mesa como si estuviera pagándome por largarme. Me fui a un apartamento pequeño cerca del centro de la ciudad, el único lugar donde me aprobaron la renta sin historial crediticio porque el dueño era un tipo que apenas revisaba nada. Dormí en el piso las primeras semanas, comiendo lo que podía. Trabajé en un almacén, levantando cajas todo el día, y por las noches estudiaba en un community college cualquiera. No tenía tiempo para llorar la muerte de mi madre ni para procesar lo que mi padre había hecho porque simplemente no me lo podía permitir. La vida era trabajar, estudiar y sobrevivir. Con los años fui encontrando caminos. Conseguí una beca, cambié de programa, me fui empujando a mí mismo sin que nadie me sostuviera. Mientras tanto, Chris se dedicaba a probar un negocio tras otro, todos apoyados por mi padre, que parecía creer que en cualquier momento iba a aparecer un genio del emprendimiento donde solo había un adulto cómodo viviendo del dinero ajeno. Cada vez que un proyecto fracasaba, mi padre lo rescataba. Cuando Chris apostó por unas criptomonedas raras y perdió todo, mi padre vendió varias cosas para salvarlo. Cuando quiso montar un estudio musical improvisado, mi padre vació una cuenta de ahorros. Para Chris siempre había excusas. Para mí siempre había sermones. Pasaron los años sin que yo recibiera una sola llamada suya que no fuera para criticarme o para presumir lo que Chris estaba haciendo, como si eso debiera importarme. Yo ya tenía mi vida, un trabajo estable en tecnología, ahorros, una casa modesta pero mía. Y entonces, una noche, recibí una llamada suya. No sonaba como él. Sonaba roto. Me dijo que Chris había vaciado una cuenta conjunta que tenía para pagar la hipoteca. Había retirado todo lo que había ahí y había desaparecido. El banco estaba a punto de quedarse con la casa y él no tenía a dónde ir. Tardé un momento en entender lo que estaba pidiendo, hasta que lo dijo claramente, necesitaba un lugar donde vivir, aunque fuera por un tiempo. Era como si el universo se hubiera sentado enfrente de mí a observar qué haría ahora que los roles estaban invertidos. Acepté que viniera a hablar. No porque quisiera ayudarlo, sino porque necesitaba escucharlo decirlo en mi cara. Llegó con 2 bolsas negras, la ropa arrugada, la mirada perdida. Me dijo que sabía que había cometido errores conmigo y que esperaba que pudiera ver más allá de eso. Dijo que la familia era lo único que de verdad importaba. Que yo era su hijo y que esperaba que no lo dejara en la calle. Y ahí, mientras lo escuchaba repetir las mismas frases que me negó toda mi vida, algo dentro de mí se acomodó, como si finalmente encajara una pieza que llevaba años suelta. Le dije que lo que más me había enseñado era precisamente a no depender de él, a no esperar nada.
Aprendí a vivir sin su ayuda y también aprendí que la familia no se impone a base de golpes emocionales. Él me acusó de ser cruel, de ser rencoroso, de no entender lo que era la sangre. Yo le respondí que él me enseñó, palabra por palabra, que cada uno debe valerse por sí mismo. Eso fue lo que dijo durante años, y ahora, supuestamente, debía olvidarlo solo porque le convenía. Me pidió que reconsiderara mientras yo lo acompañaba hasta la puerta. No lo hice. No podía. No después de todo lo que había vivido. No después de que me dejara tirado cuando más necesitaba un padre. Lo vi caminar hacia el carro prestado que alguien le había conseguido, una sombra de quien solía ser, y por un instante sentí algo parecido a lástima. Pero se apagó rápido cuando recordé que él eligió ser así, que él decidió que hijo merecía todo y cuál no merecía nada. Esa noche me quedé despierto pensando en cómo podía sentirse perderlo todo, pero también entendiendo que no era mi responsabilidad salvarlo. Nunca lo fue. Nunca quiso que lo fuera. Y ahora, cuando la vida lo puso en la misma posición en la que me lanzó años atrás, solo podía repetirle lo que él me dijo: aprende humildad. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde la última vez que vi a mi padre parado en mi puerta con esas bolsas negras que parecían resumir toda su vida. Y aunque pensé que después de aquella conversación incómoda y dura ya no tendría noticias de él, la realidad decidió demostrarme que nunca es tan sencillo cortar un lazo, por muy deteriorado que esté. El salto de tiempo me permitió respirar, organizar mis ideas y seguir con mi rutina, aunque cada tanto me sorprendía pensando en él, no desde la nostalgia, sino desde una especie de desconcierto que no terminaba de asentarse. Durante años me había convencido de que él era de esos hombres incapaces de quebrarse, de los que prefieren explotar antes que admitir que están mal, y sin embargo lo había visto encogido en mi sala, sin nada más que ofrecer que una disculpa disfrazada de petición urgente. Pensé que ese sería el final del capítulo, que lo siguiente sería silencio y distancia como la que habíamos tenido por tanto tiempo, pero no fue así. Una mañana recibí una llamada de un número que no reconocía, y aunque normalmente no respondo a números desconocidos, algo me impulsó a contestar. Era una mujer que se presentó como oficial administrativa del condado. Me informó que Chris había sido detenido después de un intento torpe de cobrar 2 cheques falsificados, ambos a nombre de mi padre. No tenía que esforzarme mucho para imaginar el desastre que eso implicaba, pero aún así me quedé en silencio mientras ella me explicaba que solo me llamaba porque mi padre había insistido en que yo debía enterarme. Fue extraño que él diera mi número considerando que durante años apenas lo usó, pero esa llamada me reveló que la historia estaba lejos de haber terminado. La mujer me dio detalles sobre la hora, el lugar y los cargos preliminares, y aunque los escuché, mi mente no estaba en los tecnicismos, sino en el hecho de que Chris, el hijo perfecto, el que nunca podía equivocarse, había cruzado una línea que ni mi padre podía ignorar. No pasaron ni 10 minutos después de colgar cuando mi teléfono sonó otra vez. Era él. Su voz se escuchaba diferente, más apagada, sin ese tono autoritario que siempre lo acompañaba. Me dijo que lo sentía. No especificó qué, solo repitió que lo sentía como si por primera vez entendiera que esas palabras debían usarse para algo más que un trámite social. Me explicó que el arresto lo había tomado por sorpresa, aunque yo sabía que no era tan inesperado. Chris llevaba tiempo hundiéndose en sus propias decisiones, solo que antes siempre había alguien dispuesto a extenderle la mano y sacarlo del hoyo. Esta vez no la hubo. Mi padre me contó que el banco ya había iniciado el proceso para quedarse con la casa, que el motel donde estaba era caro para alguien sin ingresos y que no sabía cómo empezar de cero a su edad. Lo escuché respirando entrecortado, como si estuviera tratando de mantener la compostura, y al final me pidió que lo escuchara un momento más. Me dijo que había leído un folleto que le dieron en una oficina de asistencia social y que ahí mencionaban la posibilidad de terapia a bajo costo. No sé si buscaba mi aprobación o si solo necesitaba decir en voz alta que estaba considerando algo que siempre había despreciado, pero hubo un silencio extraño después, un silencio que hubiera sido imposible entre nosotros dos hace unos años. La conversación terminó con él diciendo que no sabía qué esperar del futuro, que estaba tratando de entender cómo llegó hasta ese punto, y aunque yo no estaba listo para ofrecerle consuelo, tampoco lo interrumpí. Me limité a escucharlo. Cuando colgué, me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando una taza de café que se había enfriado por completo, tratando de procesar lo que estaba pasando. No era simple lástima ni tampoco satisfacción. Era algo más complejo, una mezcla incómoda entre la memoria de lo que fui y la persona que ahora soy.
Me pregunté si alguna vez hubiera sido posible que él actuara así conmigo cuando era joven, si quizá un pequeño gesto habría cambiado el rumbo de todo. Pero también sabía que no podía vivir imaginando versiones alternativas del pasado. Lo que sí podía hacer era decidir qué lugar ocuparía él en mi vida en adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes entrecortados que me enviaba él por momentos, a veces para contarme que Chris había pedido un abogado público. Otras veces para decirme que estaba buscando un cuarto más barato donde vivir. Ninguno de esos mensajes incluía una petición directa, lo cual me sorprendió, porque durante años cada acercamiento suyo implicaba que yo debía ceder algo. Esta vez parecía haber entendido que ese puente estaba cerrado. Aún así, aunque no esperaba su aprobación, sí dejaba entrever que necesitaba sentirse escuchado, como si de pronto hubiera descubierto que su voz ya no tenía a nadie asegurado del otro lado. Me di cuenta de algo que nunca había querido admitir. Durante toda mi vida, él solo sabía relacionarse desde el control. Cuando perdió eso, perdió también la imagen que tenía de sí mismo. El salto más grande llegó 2 semanas después cuando recibí otro mensaje suyo, mucho más largo que los anteriores. Me escribió que había empezado a ir a sesiones de terapia comunitaria. No sé si fue por obligación o porque de verdad estaba desesperado, pero me habló de cosas que jamás hubiera imaginado escucharlo decir. Contó que la terapeuta le había preguntado qué significaba para él ser padre y que se había quedado mudo. Después, según escribió, se dio cuenta de que nunca había separado la idea de ser padre de la necesidad de dominar todo a su alrededor. Me dijo que eso lo había llevado a justificar cada decisión, incluso aquellas que me hicieron daño. No buscaba justificarse, al menos así lo entendí, sino explicar cómo había llegado a ese punto. La sesión le había removido cosas, tanto así que terminó contándome que por primera vez se preguntó si realmente conoció a Chris o si solo conoció al hijo que quería tener. Esa noche, antes de dormir, pensé en lo irónico que era todo. A mí me enseñó a golpes que la humildad nace de perderlo todo y ahora era él quien estaba atravesando ese aprendizaje. La diferencia era que yo nunca tuve a alguien que me ayudara a sostenerme durante la caída y él al menos tenía recursos de asistencia, aunque no vinieran de mí. El contraste me hizo cuestionar si estaba siendo demasiado duro al mantenerlo a distancia, pero también entendí que la distancia era necesaria. No como castigo, sino como protección. Yo había construido mi vida sin él, sin su ayuda y muchas veces a pesar de él. No podía deshacer ese camino de la noche a la mañana solo por verlo caer. Unos días después vi en redes sociales una publicación local sobre arrestos recientes y ahí estaba Chris. No sentí nada más allá de un cansancio profundo, una especie de resignación que se siente cuando algo que llevaba años acumulándose por fin termina de colapsar. Pensé en mi adolescencia, en los sermones interminables sobre esfuerzo y sacrificio, en cómo nunca existió esa misma exigencia hacia Chris, y entendí que lo que estaba viendo no era karma ni justicia poética. Era simplemente el resultado de permitirle a una persona vivir sin enfrentar nunca las consecuencias reales de sus actos. Esa comprensión no me dio paz, pero sí me dio claridad. La actualización de mi vida, por llamarla de alguna forma, era que por primera vez no estaba reaccionando desde el rencor. Estaba reaccionando desde el límite. Mi padre necesitaba aprender a levantarse por su cuenta, igual que yo lo hice a la fuerza. Y aunque ahora me buscara para desahogar sus miedos, entendí que mi papel no era rescatarlo, sino observar desde la distancia y permitir que él atravesara su propio proceso. Era extraño sentir que, después de todo, yo era quien tenía más estabilidad emocional de los dos. No sabía si eso hablaba bien de mí o si simplemente era un síntoma de haber pasado demasiado tiempo aprendiendo a sobrevivir sin nadie. Pero fuese lo que fuese, así era. Y esa certeza, más que cualquier emoción, fue lo que marcó el verdadero salto de tiempo entre el hijo que fui y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Actualización 2. Había pasado otro tramo de tiempo, suficiente para que las cosas parecieran haberse asentado en una especie de calma incómoda, aunque en realidad nada estaba realmente resuelto. Durante ese periodo, mi padre se mantuvo en contacto conmigo de una manera que jamás hubiera imaginado que ocurriría. No era constante ni abrumador, pero sí regular, como si por primera vez en su vida estuviera aprendiendo a comunicarse sin imponer, sin exigir, sin manipular con silencios o reproches. Me enviaba mensajes contándome avances pequeños, cosas que antes habría considerado insignificantes, como haber conseguido un turno estable en la tienda donde estaba trabajando o haber encontrado una lavandería más económica. Nada profundo al principio, solo fragmentos de una nueva rutina que estaba tratando de construir desde cero.
Era raro leerlo. Parecía un hombre que no conocía, uno que estaba tratando de aprender a caminar sin muletas emocionales. Yo respondía de forma breve, no por desinterés, sino porque aún no sabía cuánto de esa transformación era real y cuánto era producto de la desesperación. Uno de esos días, sin previo aviso, me escribió diciendo que había decidido mudarse de aquel cuarto improvisado donde vivía con el dueño de la casa rondando por los pasillos todo el tiempo y que había encontrado un lugar un poco más independiente. Una habitación en un complejo viejo de renta mensual. No pidió dinero. Solo me dijo que lo estaba haciendo porque necesitaba dejar de sentirse como una carga y que, aunque sabía que yo no lo estaba ayudando económicamente, sentir que dependía de alguien más lo hacía enfrentarse a la idea de que había perdido todo control sobre su vida. Me sorprendió la manera en que lo expresó, como si estuviera analizando su propia conducta sin la defensividad que siempre lo caracterizó. Me dijo que la terapeuta le explicó algo sobre cómo había construido su identidad sobre la autoridad y no sobre la conexión, y que por eso le costaba tanto aceptar que otras personas pudieran verlo vulnerable sin que eso significara que le estaban quitando algo. Nunca pensé escucharlo hablar así y, aunque no estaba listo para confiar plenamente en que había cambiado, tampoco podía ignorar que estaba intentando. Mientras él avanzaba a su ritmo, yo seguía lidiando con la sombra inevitable de Chris. Las noticias sobre su caso se movían lentas. Cada tanto, alguna actualización del condado aparecía y yo la leía con una mezcla de cansancio y desconexión emocional. Había dejado de preguntarme en qué momento exacto él perdió el rumbo porque la verdad es que nunca lo tuvo. Mi padre lo protegió tanto que lo volvió incapaz de sostenerse por sí mismo, y ahora estaba pagando las consecuencias. Una tarde, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Me dijo que había ido a visitar a Chris. No detalló de inmediato cómo había sido la conversación y eso me hizo suponer que no había sido precisamente agradable. Más tarde, cuando finalmente se animó a contarlo, me explicó que Chris se comportó como siempre, como si el mundo le debiera algo. No entendía por qué lo habían dejado solo, porque mi padre no podía salir en su defensa como siempre lo había hecho. Según lo que me relató, Chris llegó a culpar a mi padre por no haberlo apoyado en su último negocio, como él lo llamaba. Mi padre me dijo que, por primera vez, no sintió lástima ni necesidad de protegerlo. En cambio, sintió una especie de claridad amarga que lo obligó a admitir que había pasado casi toda su vida sosteniendo a alguien que nunca tuvo intención de sostenerse a sí mismo. Ese comentario me sacudió más de lo que esperaba porque, aunque era cierto, también mostraba que él estaba empezando a ver lo que yo había visto toda mi vida. El salto emocional que mi padre estaba dando se volvió más evidente cuando me escribió un mensaje más largo de lo habitual, casi como si necesitara sacar algo que llevaba acumulado dentro. Me confesó que en las últimas sesiones de terapia había hablado de mí, cosa que antes habría negado rotundamente. Me dijo que la terapeuta le pidió que describiera la relación conmigo sin justificar ni minimizar nada, simplemente relatar lo que había pasado y cómo sentía que yo había reaccionado durante los años. Me dijo que al principio se sintió incómodo, como si estuviera traicionando su propia versión de la historia, pero que después entendió que no se trataba de traición, sino de reconocer un patrón. Dijo que por primera vez pudo admitir que muchas de las cosas que me exigió nunca fueron enseñanzas, sino castigos disfrazados de lecciones. Aseguró que le costó aceptar que me había perdido mucho antes de que yo me fuera de la casa, que llevaba años distanciado de mí incluso estando bajo el mismo techo. No supe cómo responderle en ese momento. No porque me ofendiera, sino porque resultaba extraño que él tuviera palabras para describir cosas que durante años fingió no ver. Pasaron unos días en los que mantuvimos conversaciones superficiales, pero más fluidas. No tenía intenciones de acercarme emocionalmente de inmediato, pero tampoco estaba rechazando las puertas que él abría con cautela. Una mañana, mientras revisaba unos correos de trabajo, él me llamó. No mensaje, llamada directa, lo que era inusual considerando que parecía temer molestarme. Contesté esperando algo relacionado con Chris, pero me sorprendió cuando me dijo que había estado pensando mucho en la frase que yo le había dicho aquella tarde en mi casa. Cuando le cerré la puerta y lo dejé con su vida reducida a 2 bolsas. Me dijo que la frase lo había perseguido desde entonces. Que no la odiaba, sino que la sentía como un reflejo exacto de lo que él había hecho conmigo. Reconocer eso le había costado, pero también lo había hecho reconsiderar la manera en que entendía lo que significa ser padre. Admitió que durante años creyó que su papel era construir hijos fuertes, pero que nunca se preguntó si esa fuerza debía nacer del apoyo o del abandono.
Agregó que había confundido autoridad con respeto, obediencia con amor, y que ahora estaba viendo cómo todo eso tenía consecuencias que estaban cayendo sobre él con un peso que no esperaba. Esa conversación no me cambió la vida, pero sí me colocó en un punto donde ya no podía negar que algo dentro de él estaba moviéndose. Le dije que apreciaba que me lo contara, pero que yo necesitaba tiempo para entender qué significaban esos cambios. Le dejé claro que no iba a volver automáticamente a una relación cercana solo porque él estaba en un proceso emocional. No lo dije para castigarlo, sino para protegerme. Él pareció aceptarlo sin discutir, lo que también era nuevo. Me dijo que no esperaba nada inmediato y que su intención no era que yo le perdonara todo de golpe, sino solo que supiera que estaba intentando no repetir lo que hizo. El salto más grande vino después, cuando me contó que habían aceptado su solicitud para un programa de apoyo laboral para personas mayores de cierta edad que habían quedado sin empleo. Esto lo emocionó más de lo que habría esperado, porque parecía verlo como una oportunidad para reconstruir algo sin depender de favores ni caridades. Aseguró que quería demostrarme que no estaba buscándome por necesidad económica, sino porque estaba tratando de ser alguien diferente. Me dijo que parte de su terapia consistía en identificar a las personas que había lastimado, no para pedir perdón de forma automática, sino para comprender de dónde venían sus decisiones y qué debía hacer para no repetirlas. No sé si creer en estos programas de redención personal como algo tan lineal, pero lo cierto es que se notaba un cambio en su forma de hablar, un abandono del tono autoritario que tanto daño había hecho. Mientras él avanzaba en su proceso, yo me di cuenta de que mi relación con todo este pasado estaba cambiando también. Ya no respondía desde la herida abierta, sino desde una especie de observación distante, como si pudiera ver la historia completa sin sentir que me estaba ahogando en ella. Eso no significa que lo hubiera perdonado ni que quisiera volver a tener la relación que nunca tuvimos. Simplemente significaba que, por primera vez, tenía espacio para decidir qué tipo de vínculo podría existir entre nosotros. Ese espacio no lo tuve en mi infancia ni en mi adolescencia porque todo estaba marcado por la presión y el miedo. Ahora podía elegir desde un lugar distinto. Hacia el final de ese periodo, él me escribió un mensaje en el que decía que se sentía agradecido por la última conversación que tuvimos. No fue una conversación extraordinaria, pero para él parecía haber sido un paso importante. Me dijo que no sabía si lograría reparar todo lo que rompió, pero que al menos quería intentar no seguir rompiendo. No supe cómo responder a eso en el momento, pero más tarde le envié un mensaje breve reconociendo que valoraba que estuviera poniéndose en movimiento por su cuenta. No fue una declaración de reconciliación, pero sí un gesto que, en otra época, habría sido imposible. Esa fue la segunda etapa del proceso, no un acercamiento repentino ni una revelación dramática, sino una transición silenciosa donde él empezaba a enfrentarse a sí mismo mientras yo aprendía a observar sin intentar corregir nada. Un salto de tiempo en el que ambos estábamos cambiando, aunque a ritmos muy distintos, y aunque yo no sabía qué vendría después, por primera vez no sentía que todo estuviera teñido de rencor. Era raro, incómodo y nuevo, pero también, de algún modo que aún no comprendía del todo, necesario. Actualización final. Pasó aún más tiempo antes de que algo verdaderamente significativo ocurriera, suficiente para que la rutina que ambos habíamos construido por separado se volviera parte de nuestras vidas sin que lo notáramos del todo. Yo seguía concentrado en mi trabajo, mis proyectos personales y mi vida en general, que por primera vez en mucho tiempo se sentía estable y ajena a cualquier drama familiar. Mi padre, por su lado, continuaba enviándome mensajes esporádicos donde me contaba que seguía asistiendo a las sesiones de terapia, que había logrado acomodarse un poco mejor en su nuevo espacio y que, aunque no era una vida cómoda, al menos era una vida que estaba sosteniendo él mismo. No había reclamos ni súplicas escondidas entre líneas, lo cual para él era un avance notable. Aún así, había una distancia que se mantenía firme entre nosotros, una barrera que no era de resentimiento explícito, sino de cautela, como si ambos entendiéramos que cualquier paso en falso podría arruinar los pequeños avances logrados. En ese lapso comenzaron también las noticias menos alentadoras sobre Chris. No tanto porque su situación cambiara, sino porque él mismo parecía haber renunciado a la posibilidad de asumir alguna responsabilidad. Según me contó mi padre, su actitud en la correccional era la misma de siempre, una mezcla de victimismo y arrogancia injustificada, como si nada de lo ocurrido fuera realmente culpa suya. Mi padre me explicó que, en las visitas, Chris insistía en que lo habían abandonado, que nunca recibió el apoyo que merecía y que, de algún modo,
Él era quien había sido traicionado. Escuchar esto no me sorprendió, aunque sí me generó una especie de tristeza cruda, porque confirmaba que todo el patrón que había marcado la dinámica familiar durante décadas seguía ahí, incrustado en Chris de una manera que difícilmente iba a cambiar. Para mi padre, la confrontación con esa realidad había sido un golpe fuerte. Me dijo que por primera vez entendía que no podía salvar a alguien que no quiere cambiar y que tampoco podía seguir arrastrando culpas que ya no le correspondían. Esa admisión me pareció reveladora, no porque yo estuviera buscando que él lo reconociera, sino porque indicaba que ya no tenía energía para sostener una mentira que le había consumido media vida. El paso del tiempo fue moldeando algo en mí también. No un perdón absoluto ni un deseo repentino de cercanía, sino algo más parecido a una neutralidad emocional donde podía pensar en él sin sentir el peso del pasado clavándose en el pecho. Era una sensación extraña, porque durante muchos años todo lo que tenía que ver con él despertaba enojo, frustración o una sensación de pérdida que me acompañaba incluso cuando no me daba cuenta. Ahora, en cambio, podía verlo como una figura compleja, no solo como el villano de mi infancia. Jamás justificaría lo que hizo, pero tampoco necesitaba cargarlo como una herida abierta. Era como si al fin pudiera observarlo a distancia sin que eso me definiera. Aún así, la distancia física se mantenía y no tenía planes de modificarla. La verdadera actualización ocurrió una noche que no tenía nada de particular, salvo que al llegar a casa del trabajo noté un auto estacionado frente a mi entrada. Reconocí la silueta incluso antes de acercarme y supe que era él. No tocó la puerta ni intentó entrar, simplemente estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante, sin prisa y sin intención de huir. Lo observé desde la cámara del timbre antes de salir. No tenía esa postura rígida que lo caracterizaba antes, cuando todo en él parecía construido para intimidar. Esta vez se veía cansado, más pequeño de lo que recordaba, aunque no en el sentido físico, sino en la manera en que ya no trataba de imponer nada. Me acerqué sin saber qué esperar. No había preparado un discurso ni un límite exacto para esa conversación, solo tenía claro que no pensaba repetir la escena de meses atrás cuando apareció con sus cosas exigiendo ayuda. Él bajó la ventana y me dijo que no venía a pedirme nada. Lo dijo con una sinceridad tan directa que por un momento no supe cómo reaccionar. Me explicó que había tenido un día complicado en terapia, que habían trabajado sobre la idea del arrepentimiento y que se dio cuenta de que jamás me había dicho, de frente y con pleno reconocimiento, que había fallado como padre. Repitió que no buscaba justificar sus acciones ni suavizar su responsabilidad. Lo veía hablar y notaba que la forma en la que hilaba sus pensamientos era diferente. No estaba recitando frases preparadas ni intentando conmoverme, hablaba de la manera torpe y honesta de alguien que recién aprende a abrir una puerta que siempre mantuvo cerrada. Dijo que no esperaba que yo lo perdonara, que no tenía por qué hacerlo. Que él era consciente de que muchos de los daños estaban hechos y que no habría una forma de revertir lo que ocurrió en mi adolescencia. Me explicó que solo quería decirme que estaba orgulloso de cómo había construido mi vida sin apoyo, sin guía y sin empujones disfrazados de lecciones. Comentó que él había pasado mucho tiempo creyendo que la fortaleza se transmitía por obligación, como si la dureza fuera un regalo, pero que ahora entendía que la fortaleza real era la que no se imponía, la que se construía con presencia y acompañamiento. Me contó que había evitado esa responsabilidad porque le daba miedo enfrentar su propia tristeza y que, en el proceso, había terminado lastimando precisamente a quien esperaba que lo comprendiera sin que él hiciera ningún esfuerzo por hacerse entender. Hubo un momento largo en el que no supe qué responder. No porque estuviera molesto, sino porque había algo profundamente humano en verlo admitir sus errores sin necesidad de dramatizarlos ni exigirme reacciones específicas. Él parecía entender que yo tenía derecho a guardar silencio, a necesitar espacio para procesar sus palabras. Me dijo que si yo decidía que aquella conversación era lo último que queríamos compartir, lo respetaría. Que no iba a insistir ni a presionar. Que por primera vez estaba aceptando que las relaciones no se sostienen por obligación, sino por elección mutua. No recuerdo haber escuchado a mi padre decir algo tan cercano a una verdad emocional en toda mi vida. Le dije que apreciaba que me lo dijera, que era consciente de que no le resultaba fácil admitir esas cosas. No hice promesas ni sugerí que íbamos a reconstruir algo de inmediato. Simplemente dejé abierta la posibilidad de mantener un contacto ocasional sin expectativas rígidas. Le mencioné que necesitaba continuar avanzando a mi propio ritmo y que cualquier acercamiento tendría que respetar ese proceso. Él asintió y me dijo que lo entendía.
Antes de irse, añadió que, si en algún momento yo quería cenar con él en un lugar neutral, estaría disponible. Lo dijo sin suplicar y sin intentar disfrazarlo de nostalgia. Era una invitación sencilla, sin carga emocional excesiva, y quizá por eso tuvo un peso mayor. Cuando se marchó, me quedé de pie en la entrada de la casa por un rato, procesando todo lo que había ocurrido. No sentí alivio absoluto ni una emoción intensa, sino una especie de claridad suave que me permitió entender que, aunque no podía borrar el pasado, tampoco estaba condenado a vivir en función de él. Mi padre estaba cambiando, pero ese cambio no implicaba que yo tuviera que asumir la responsabilidad de guiarlo o sostenerlo. Era su camino, no el mío. Lo único que me correspondía era decidir si quería permitirle ocupar un espacio distinto del que tuvo durante tantos años. Ese tipo de decisiones no se toman en un solo día y yo no tenía prisa en tomarlas. Lo que sí supe con certeza fue que la historia entre nosotros había llegado a un punto donde no era necesario pelear ni escapar. Podíamos existir con distancia, con cautela, con una madurez que ninguno de los dos tuvo en su momento. Si algún día ocurría un acercamiento mayor, sería porque así lo elegimos, no porque el pasado nos arrastraba a repetir ciclos. El salto de tiempo final no fue un reencuentro dramático ni una reconciliación de película, sino un reconocimiento silencioso de que ambos éramos personas distintas y que, tal vez, aún quedaban algunos caminos por explorar, siempre y cuando ninguno intentara imponerle al otro una versión vieja de sí mismo.